quiero comenzar mencionando algo que tiene que ver, pues, que la idea es con lo que vamos a estar leyendo hoy, de entender por qué vino Jesús, es, hay una sensación, y pues obviamente de pronto para algunos que esta temporada a veces les alborotan mal las emociones en sentirse un poquito más tristes o como no muy animados o lo que sea. Pero parte de lo que sucede en nuestra vida es que en algún momento todos hemos tenido que preguntarnos y, y como llegar a alguna conclusión, ¿por qué me siento perdido? ¿Por qué me siento que como que mi vida no tiene un rumbo? Y a veces pareciera que este sentimiento de estar perdido, de no tener propósito, como que es algo que uno dice solamente pasa en la adolescencia, pero no es cierto. Por eso hay otras crisis en otras edades en las que uno se está preguntando, ¿qué he hecho con mi vida? Cuando mira atrás y nada más pensando en el 2024, ¿cierto? ¿Cómo comenzó usted este año? ¿Con qué ideales, con qué propósitos, con qué pensamientos? ¿Y cómo lo está terminando? Y es donde a veces eso de pronto lo pone a uno a pensar, perdí el tiempo, no sé en qué momento se pasó el año, o no sé en qué momento se pasaron 5 años o 10 años de mi vida. Y es normal que a veces sintamos que estamos sin propósito, sin rumbo, perdidos. Pero la cuestión es que cuando tenemos estas crisis, tristemente, y pues aquí hablo a nosotros que hemos nacido de nuevo en el Señor Jesús, si no manejamos bien nuestras emociones, tendemos a hacer lo mismo que una persona sin Dios en el mundo hace, y es querer encontrar la respuesta a esto lejos de Dios o separados de Dios o sin querer involucrar a Dios. Y la cuestión es que, con base en lo que vamos a estar leyendo hoy, es que eso no es posible, porque Él, que fue quien nos creó y Él, quien fue el que nos puso aquí, en este lugar, sabe con qué propósito nos dio la vida, sabe con qué propósito tenemos las circunstancias que hemos vivido en nuestra vida. Y por eso es que a veces la respuesta a esto es más estudio, ¿cierto? Hay gente que estudia y estudia y estudia, y pues genial. O sea, yo creo que eso no es condenable, pero realmente, ¿cuál es el propósito de eso? ¿No? O hay gente que trabaja y realmente a veces pareciera que se supone que trabajar es para poder recibir unos dineros porque de pronto tiene algunas deudas o cosas, pero trabaja y trabaja y tampoco se ve el dinero. Y cuando nosotros queremos resolver todo esto sin Dios, pues obviamente muchas veces el estar sin propósito hace que nosotros queramos también, al igual que las personas en el mundo, acumular cosas materiales pensando que eso nos va a hacer felices. Y pues finalmente es lo típico que sucede, ¿no? Hay gente que compra cosas, las tiene y después, listo, ya como que pasó la efervescencia del momento y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué me voy a comprar? Y se pone a mirar cosas. Y pues es como lo dice en el libro de Eclesiastés, que es una frase realmente muy fuerte y muy condenatoria, porque lo que Salomón, que es el escritor de Eclesiastés, dice que él probó todo. Él no se negó a nada. Y él dice, al final me sentí persiguiendo el viento. Ahora, piensa en esa imagen. ¿Qué queda cuando ya pasó el viento? O sea, ir detrás de algo que no es nada, realmente le muestra a uno qué tanto está perdiendo el tiempo, el enfoque, la vida, el propósito con que Dios nos puso acá. Entonces, cuando pensamos en por qué vino el Señor Jesús, el spoiler, para usar la palabra de moda de adelantarnos a lo que es la realidad de por qué vino el Señor Jesús, Él mismo nos lo muestra y lo hemos estado diciendo en estos domingos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la semana pasada
en la exposición que se hizo, estuvimos siendo animados a entender de por qué necesitamos ser salvados, de qué necesitamos ser salvados y por qué nosotros confundimos que realmente vivir acá y apuntarle a esas cosas materiales, a veces pensamos es el propósito, pero realmente estamos más perdidos que nunca en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, la respuesta en por qué tenemos estas crisis y, o más bien, cómo debemos gestionar esas crisis emocionales es en el Señor Jesús, en Dios, en su palabra. Esa es a lo que nos debemos animar. Entonces quiero que esta mañana busques Romanos capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo un poco, o no, un poco no, mucho en desorden, Romanos capítulo 5, pero es porque en lo que yo estudié de este capítulo, creo que es lo que sentí, quiero exponerlo de esta forma. Y si estás ahí en Romanos capítulo 5, quiero que mires el versículo 12, ¿cierto? En esta primera parte. Nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, para que nosotros entendamos por qué vino el Señor Jesús, necesitamos entender que todo se remite, todo comienza con Adán, ¿cierto? Aquí nos dice, el pecado entró en el mundo por Adán. Y ese pecado, esa situación, como ellos son los padres de toda la humanidad, pues lo que nos dice aquí, que por eso, a raíz de eso, entró la muerte y el pecado, ¿cierto? A todos los hombres. Y pues como nosotros crecemos en una sociedad que nos hace creer que no somos tan malos, que todos somos hijos de Dios, que podemos buscar a Dios a nuestra manera, la palabra de Dios es clara y nos dice, todos somos pecadores. Y eso cuesta muchísimo, ¿cierto? Porque pues ver un bebé recién nacido y pensar, tengo en mis manos un pecadorcito, no es como uno lo considera, ¿cierto? Pero dele un poquito de confianza y empiece a dar cuenta cómo empieza a demandar cosas y a ir creciendo y ir mostrando que es un pecador. Y pues todo parte acá, en entender que así es como Dios nos ve a la humanidad. El problema es que nosotros hemos pensado que podemos solucionar esto como solucionamos nuestros problemas a nuestra manera. Entonces, yo estoy triste, o estoy bajoneado, o estoy depresivo, o estoy pasando por una crisis, yo lo voy a manejar a mi manera. Yo no necesito de Dios, o si necesito de Dios, yo le aviso a Dios cuando lo necesite. Y de la misma forma manejamos el pecado en nuestra vida. Pensamos, yo lo puedo hacer a mi manera. Y la religión nos dice, tranquilo, todos somos hijos de Dios, todos vamos a ir para el cielo. Entonces, si eso fuera así, pues no tendría sentido lo que hizo el Señor Jesús. Entonces, quiero invitarte a ponerte en pie y quiero que pienses por un momento, si, si realmente todos somos pecadores, como dice la palabra de Dios, entonces solucionar el pecado a la manera de Dios tiene mucho más sentido que solucionarlo a nuestra manera, pensando en que yo puedo tal vez eh, a- mostrarle a Dios que no soy tan malo o que conmigo no le tocó tan duro. Pero lo que nos deja claro esta primera parte es, no podemos solucionar las cosas a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ve, Dios ve a este mundo y ve que todos somos pecadores. Y ahora vamos a leer del versículo 18 al 21. Vamos a estar leyendo en otro orden porque quiero hacer énfasis en entender lo primero que acabamos de leer, que nos dice que todos somos pecadores, así es como Dios nos ve. Y segundo, lee conmigo en el versículo 18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿ok? Por Adán, todos somos pecadores. De la misma manera,
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, y esto me encanta, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, lo que estamos viendo acá, y si miras en este pasaje que acabamos de leer, aparece la misma raíz del concepto que leemos y nos habla acerca de justificación, versículo 18. Luego nos dice versículo 19, justos. Y pues de lo que estamos hablando es de cómo el Señor Jesús nos dice aquí, por su obediencia, trajo como resultado para nosotros algo con respecto a nuestro pecado. Entonces, leer este pasaje nos debe animar a nosotros a entender que lo que estamos leyendo acá en Romanos 5 es la palabra o el concepto de justificación. Y lo que hace es que, antes se fue esta, y lo que hace es que cuando hablamos de justificación es eso mismo que nosotros hacemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestras actitudes, con nuestro pecado, cuando somos confrontados con ello? Lo queremos justificar. Y el problema es que cuando Dios nos ve a nosotros, con base en lo que acabamos de leer, como todos somos pecadores, no hay ninguna justificación de parte nuestra que Dios pueda decir, bueno, todos son pecadores menos Álvaro, porque Álvaro es pastor. Dios no puede decir eso, ¿cierto? O todos son pecadores menos los hijos de Álvaro, porque Álvaro es pastor. No, Dios nos ve a todos y dice, no hay ninguna justificación que pueda darles a ellos un valor ante mí para que yo diga, no son tan malos o a mí no me toca tan duro con ellos. Y cuando estamos hablando de justificación, si ustedes leen todo el libro aquí de Romanos, lo que vamos a encontrar es una serie de palabras que tienen que ver con la ley como tal, porque esta era una sociedad que conocía la ley del mundo, digámoslo así, las leyes, y es lo que hasta ahora se tiene, por ejemplo, por eso se habla del derecho romano. ¿Y qué es la justificación? Nos dice que está basado en la obediencia del Señor Jesús. Es decir, para que podamos entender, si Dios, por eso es santo, cuando ve al mundo nos ve a todos como pecadores. ¿Ok? Ya dijimos eso. Ahora, lo que hace Dios es que la única forma en que Él puede arreglar el problema del pecado en el mundo es que su propio Hijo vino a morir en una cruz. Entonces, piénsalo de esta forma. Si eso lo hizo Él siendo Dios con su propio Hijo, ¿qué nos espera a nosotros si no somos hijos de Dios? ¿Me hago entender? Y ahí es donde viene el choque, porque uno crece y no, todos somos hijos porque entramos a un templo que nos dicen que todos somos hijos. No, Dios está diciendo, el único ser humano que pudo remediar lo que miles de años atrás otro ser humano dañó, que fue Adán, fue el Señor Jesús en su obediencia. Y su obediencia lo llevó a morir en una cruz, porque fue la única forma en que se pudo pagar por el pecado para que la ira de Dios por el pecado fuera satisfecha. Es decir, esa es la parte que nos cuesta entender de Dios, porque nos encanta que Dios sea amor, nos encanta que Dios nos diga que Salmo 100, que lo leímos ayer en el cierre del grupo pequeño, que su misericordia es nueva cada día. Pero para poder entender esos conceptos de Dios, lo tenemos que ver primero a través de su Hijo viniendo a morir en una cruz, justificando que era el único ser humano sin pecado que pudo morir
para que Dios dijera, listo, ya se cumplió lo que demanda el pecado, que es muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo está escribiendo ahí, nos dice que solo a través del Señor Jesús podemos recibir justificación y que podemos ser declarados justos, no tiene nada que ver con nosotros. No hay nada en nosotros para que Dios nos pueda declarar justos. Por más que tú te crees el cuento que tú eres una persona justa, porque tú le das a cada uno lo que se merece. Eso no es justicia. Porque si te das cuenta, parte de ti, de tu preferencia, de lo que tú consideras que es bueno y que es malo, dependiendo de quién es. Y pues parte del problema, y todos acá hemos sido hijos y muchos somos padres. ¿Cuál es el problema con nosotros como padres con respecto a nuestros hijos? Que perdemos toda objetividad, toda. Ay, pobrecito, es que usted no sabe lo duro que le ha tocado. Ay, es que mi pobre hijo. Ay, es que pobrecito. Y todo el tiempo estamos justificando y pues eso no es justicia, porque finalmente lo que nos ha pasado a todos es que nos hemos tenido que estrellar con la realidad de una vida que dice, pues sí, o sea, usted en su casa podrá ser el consentido, el que le dan el plato más grande, la comida, todo lo que quiera, pero aquí es el trabajo o es la vida real, aquí no funciona de esa forma. Entonces, no somos justos, no entendemos el concepto de justicia, no nos gusta el concepto de justicia de Dios, porque el concepto de justicia de Dios es totalmente injusto. ¿Cómo es que alguien que nunca pecó muere en una cruz por gente que sí había pecado? Eso no tiene sentido. Eso es injusto. Ninguno de nosotros, y ya lo vamos a leer ahí, lo haría por alguien. Ninguno de nosotros diría, bueno, está bien, yo voy a morir por todos ellos. No, de malas. Si tienen que pagar, que paguen. Y el concepto de esta justificación que hace Dios es algo interesante porque para que Él nos pueda declarar justos es que nos dice aquí, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y pues una vez más, ¿qué es gracia? Es que Dios nos da un regalo que no merecemos. ¿Cuál es ese regalo? Que el Señor Jesús vino a morir por lo que se había perdido para salvarlo, que somos nosotros. No lo merecíamos. No, no depende de nuestras obras. Nunca Dios nos va a poder justificar por nosotros mismos. Y eso es parte de lo que obviamente hoy en día cuesta más que se predique en una iglesia. Porque nosotros pensamos, bueno, si yo ya creo en Dios, entonces, y vine a una reunión, Dios me tiene que dar esta semana casa, carro, salud, y no va a funcionar así. Esto no es un trueque que haces con Dios. El único trueque que valedero para Dios es que su hijo, que era sin pecado, murió en la cruz por gente que no lo merecía. Es lo más injusto que Dios ha hecho, porque era la única forma en que podía satisfacer a Dios. Es decir, cuando hablamos de esta justificación y de ser declarados justos, no hay nada en nosotros que nos haga dignos de lo que estamos leyendo acá. Nos dice que fue por la obediencia del Señor Jesús que podemos tener esa gracia que sobreabunda cuando abundó el pecado en nuestra vida. Es decir, el amor de Dios es lo que nos encanta de Él, que su misericordia sea nueva cada día, que no nos dé lo que merecemos. Pero todavía no hemos llegado a entender bien qué es el concepto de justificación. Y es porque así como queremos resolver cuando estamos tristes, cuando estamos en una crisis, cuando estamos bajoneados a nuestra manera, no o nos cuesta entender que si Dios no toma la iniciativa de enviar a su hijo, a su propio hijo, a morir acá en una cruz, nunca hubiésemos podido entender de qué se trata el perdón de Dios. Es decir, aunque fue Adán
el que tomó la decisión de pecar, la iniciativa de perdonar, la iniciativa de buscar, la iniciativa de venir a morir en una cruz es de parte de Dios, no de nosotros. Y obviamente eso nos pone a nosotros a entender, o yo me ajusto y lo hago a la manera de Dios, o yo sigo pensando que se trata en que yo lo puedo hacer a mi manera. Cuando tú evalúas este año haciendo las cosas a tu manera, resolviendo los problemas a tu manera, metiéndote en problemas a tu manera, ¿realmente vale la pena? O tú puedes llegar a este año y decir, yo le doy gracias a Dios porque realmente me doy cuenta que cuando pude confiar en Él, descansar en Él, esperar en Él, todo tuvo más sentido que cuando yo lo quiero hacer a mi manera. Entonces, como Dios es el que toma la iniciativa, realmente ahí es donde nosotros podemos agradecer a Dios por su misericordia, porque realmente nos damos cuenta lo que dice en el versículo 6, Romanos 5, versículo 6. Nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y mira lo que dice el versículo 8. Ese más Dios espero. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que nos da salud, en que nos da la casa, en que Dios no me falla. Yo siempre que le he pedido a Dios, Dios siempre me ha dado todo lo que yo le he pedido. Mi Diosito lindo es lo más lindo que hay. Dios muestra su amor para con nosotros que somos pecadores, nos dice, en que siendo aún pecadores, es decir, desde esa condición, Cristo murió por nosotros. Ahí es donde se muestra el amor de Dios. Si tú mides el amor de Dios por cosas que Él te da, tal vez no es Dios. Puede ser otro Dios, pero Dios, el Dios verdadero no. La única forma para medir el amor de Dios es cuando yo puedo apersonarme del sacrificio de Jesús en la cruz y decir, Él murió por mí. Porque date cuenta, es fácil decir, sí, Jesús murió en la cruz por todos. Eso es como la penicilina, está para todos, pero solo le va a hacer funcionar al que la necesita. Es lo mismo acá. Todos somos pecadores, pero solamente vamos a recibir ese perdón de pecados cuando muy conscientemente cada uno ha tenido un encuentro con el Señor Jesús donde le dice, yo te necesito, yo quiero pedirte que perdones mi pecado. No venir diciéndole, bueno, Jesús, como todos somos pecadores, me perdonas, ¿no? Aquí nos dice, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira, de la ira de Dios por el pecado. ¿Te das cuenta? Esto de que Dios es amor, sí, pero la otra cara es que Dios está irado contra el pecado todos los días. Y tú no lo vas a resolver a tu manera. Tú necesitas ser justificado a través del Señor Jesús, nos dice acá. Versículo 10, mira lo que dice este versículo. Ese era el 8, pero bueno, mira lo que dice el 10. Porque si siendo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? En las Biblias ustedes tienen, dice, siendo enemigos. Entonces, ¿por qué a uno le enseñan que uno es hijo de Dios? Si la palabra de Dios es tan clara. Acá nos dice, todos los seres humanos nacen
siendo pecadores. Lo leímos. Todos los seres humanos, cuando Dios los ve como sus ¿qué? Duro, enemigos. Nos encanta. Yo no conozco gente, por más fregada que sea, que diga que le encanta tener enemigos. Y bueno, yo creo que considerar a una persona enemigo es darle mucha importancia, ¿no? Pero bueno, pero piénsalo, cuando Dios ve a este mundo, Dios ve dos clases de personas, los que son sus hijos y sus enemigos. ¿Tú dónde estás? ¿Cuál es la razón tuya para decir, soy hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Porque has venido a una iglesia? Acá nos está dejando claro y nos dice, Dios ve a las personas como pecadores, pero eso implica que estamos enemistados con Él. Y por eso nos dice, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios porque éramos buenas personas, por venir a una iglesia, por nacer en un hogar cristiano, por tener papás cristianos. ¿Así se reconcilia uno con Dios? Mira, yo me he sentado con cualquier cantidad de gente, bueno, sobre todo hombres, que me dicen, no, es que mi mamá iba a una iglesia. ¿Y usted iba? No, yo me alejé. Bueno, ¿y su mamita sigue yendo a la iglesia? Sí, a veces va. Bueno, qué chévere por su mamita, pero pues usted, ¿de qué le sirve? ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la religión. La religión nos dice que mientras haya alguien de mi familia que pueda ir allá, entonces de pronto Dios, por pura chepa, me va a decir, ah, bueno, como, como Álvaro iba a esa iglesia, entonces el hijo de Álvaro que se apartó, pero venga para acá por Álvaro. ¿Dónde dice eso? Me encantaría, si tú puedes encontrar un versículo que diga que tú, y esto es algo que ustedes viniendo de un trasfondo católico lo saben, donde dice, ve y paga una misa para que lo saquen del purgatorio. ¿Dónde dice eso en la Biblia? O bautízate en nombre de Él para que Él sea salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no es bíblico. Solucionar las cosas con Dios se solucionan aquí mientras uno está vivo, pero date cuenta, tú sales y tú le preguntas a las personas, ¿tú quisieras ir al cielo? Claro, todos quieren ir al cielo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí para asegurar ir al cielo? Ah, no, es que estoy muy ocupado, es que tengo mucho trabajo, es que ahorita no, ahorita soy muy joven para eso, pero ¿quieres ir al cielo? Ah, no, sí, claro, yo quiero ir al cielo. Un día después, cuando sea viejito, cuando me vaya a morir, cuando... Pero date cuenta cómo cambiaría si en nuestra conversación nosotros le pudiéramos decir a alguien que amamos mucho, ¿tú sabes que tú eres enemigo de Dios? ¿Qué hace la persona? Diga, ¿yo? ¿Y yo qué le hice a Dios? Nada, solo por nacer aquí ya eres enemigo de Dios. Y nos dice, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, o sea, el apóstol Pablo dice, y miren, hay más, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, todo esto se trata de entender que para que esa palabra clave que acabamos de leer ahí en ese último versículo, reconciliación, tenga sentido, para que yo me pueda reconciliar con Dios, para que yo pueda hacer las paces con Dios, para que alguien que yo amo deje de ser enemigo de Dios, esta persona necesita ser reconciliado con Dios. Es por eso que esa palabra es tan importante. Tú no te reconcilias con alguien con quien previamente no hayas tenido un problema, ¿cierto? De eso se trata una reconciliación. Una reconciliación se trata de que Dios nos ve y nos dice, y hoy te está diciendo a ti, si eres nuestro invitado o si vas a ver este video, es,
quiero que hagamos las paces. Yo te estoy buscando. Yo te quiero ofrecer perdón. Nos está diciendo Dios que es santo, me quiero reconciliar contigo que eres un pecador. ¿Tú lo quieres hacer? Una vez más, estoy muy ocupado para reconciliarme con Dios. ¿O no soy tan malo para reconciliarme con Dios? Es lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si somos enemigos de Dios y Dios quiere reconciliarse con nosotros, es porque no hay nada en nosotros que pueda satisfacer lo que Dios pide por el pecado. Como lo acabamos de leer, es solo a través de su Hijo Jesús. Es decir, cuando miramos y pensamos en ese pesebre, en la Navidad, es la razón por la que vino el Señor Jesús, es porque es la expresión máxima de amor de Dios, en que ese niño iba a crecer e iba a morir en una cruz. Y ahí es donde tú te das cuenta. Tú puedes ver eso. La expresión de amor de Dios es que su hijo murió en una cruz por gente que no lo merecía. Eso es amor. Y por eso en lo que acabamos de decir, dice, de pronto alguno dirá, yo muero, de pronto, pero aún así no es suficiente para todos. El único sacrificio que Dios aceptó fue el de su Hijo Jesús muriendo en una cruz para poder nosotros ser reconciliados, redimidos, justificados, que es lo que nos dice acá. Entonces, date cuenta que estamos viniendo de atrás hacia adelante. Entonces, quiero que ahora vayas conmigo a ese versículo 1 de Romanos, ¿ok? Y quiero que lo leas ahí conmigo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa justicia y ser justificado y ser declarado justo. Es que Él toma mi pecado y yo recibo su justicia. Entonces, ¿qué es ser justificado? ¿Qué es ser declarado justo? Cuando Dios me ve a mí a través de Jesús. ¿Cómo me ve Dios? Cuando yo he ido y le he dicho, Dios, yo te pido perdón por mi pecado a través del Señor Jesús. No solamente te pido perdón porque todos somos pecadores, es a través del Señor Jesús. ¿Te acuerdas cuál fue la condición de Jesús para morir por el pecado? Que es la única persona sin pecado. Entonces, cuando yo voy a través de la justicia de Jesús y Dios me declara a mí justo, me está diciendo, te estoy declarando inocente, sin pecado. No hay nada que te acuse delante de mí, porque te estoy viendo a través del Señor Jesús. Mi pregunta para ti, que eres nuestro invitado hoy, cuando Dios te ve a ti, ¿te ve a través de su Hijo? Esa es la pregunta clave. ¿Tú te presentas a Dios porque simplemente Dios está ahí para todos? Lo que nos está diciendo aquí es justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Una vez más, otro término. Porque somos enemigos, necesitamos ser reconciliados. Porque somos enemigos, necesitamos tener paz con Dios. Y ahí empieza a tener claridad por qué las crisis, por qué la depresión, por qué sentirte perdido, sin rumbo, sin propósito, por qué diciembre te bajonea, porque no tienes la paz de Dios en ti. Cuando tú tienes la paz de Dios en ti, ya lo vamos a leer, no me lo estoy inventando. Ya vamos a ver qué es lo que hace la paz de Dios en nosotros. Pero tiene que ser que has sido justificado en Jesús, que tu pecado ha sido perdonado en Jesús,
que tú eres declarado limpio en Jesús, no en una religión, no en la tradición, no en tu mamita que va a una iglesia, llámese la denominación que quieras. Es en Jesús. Y esto es lo que, si tú lo tienes y eres papá, es lo que tú debes transmitir a tus hijos. Tus hijos necesitan entender que el Salvador de ellos es Jesús. Ese es el regalo más grande que Dios puede dar a ti como papá cuando mires a tus hijos. Por eso nos habla de paz para con Dios. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual a veces vamos a sentir que perdemos la salvación. ¿Es lo que dice ahí? Como te apartaste, entonces ya Dios no te ve perdonado. Como te fuiste detrás de tu pecado, olvídalo. Dios ya no te puede perdonar. ¿Es lo que dice ahí? ¿Te das cuenta? Es lo que dice. Cuando Dios me perdona a través de su Hijo y me declara a mí inocente, limpio, santo, justo, justificado, me dice, puedo estar firme en ese regalo de gracia de Él. Y Él dice, versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué? En que mi Diosito, Chuchito lindo, papito lindo, no me va a dejar pasar por nada malo. Cuídanos del mal, amén. Llévanos con bien, tráenos con bien, cuídanos, protégenos, guíanos. ¿Es lo que dice ahí? No, mira el apóstol Pablo cómo lo dice, es una vez que tú entiendes que eres reconciliado, que has hecho las paces con Dios, no es que te suben en un carruaje y en un coche de, tranquilo, ya estás montado en la vida abundante, no hay problema. ¿Qué dice aquí? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Tú tienes problemas? ¿Tú tienes pruebas? Tal vez eso es lo que te bajonea, tal vez eso es lo que te hace pensar, ¿qué he hecho con mi vida en estos 5 años, en estos 10 años, ahora que llegué a esta edad, en este momento? Nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. No paciencia de Dios dame paciencia, no es esa paciencia. Es paciencia de si Él me perdonó en su Hijo y ahora me ve santo, entonces los problemas que llegan a mi vida tienen el propósito de enseñarme, versículo 4, la paciencia, prueba y la prueba esperanza. Es decir, que Él va a seguir trabajando en mi carácter o en mi falta de carácter para conformarme a quién, a Jesús, que es el que me perdonó y me limpió. Mira, carácter no se forma diciéndole, ay Dios, por favor, ojalá yo ya amanezca sin este genio. Así no se forma carácter. Carácter no se forma pensando, pidiéndole a Dios, Dios, llévate a esta persona lejos de mi vida. Eso no forma carácter. Carácter se forma cuando tú entiendes el regalo que has recibido del perdón de pecado y tú sabes que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y que pasar por problemas, pasar por pruebas, por tribulaciones, como lo dice aquí, hace parte de que, listo, yo ya no voy a responder en mi carne, en mi emocionalidad que me jala para abajo, sino en decir, yo ya sé quién soy en Jesús. Yo he sido perdonado. Yo ya no soy enemigo. Yo ahora tengo paz. Yo he sido reconciliado. ¿Te das cuenta todo lo que esto produce? Y luego nos dice, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Sí, esta es la temporada y no la vamos a satanizar. Está bien, vamos a decorar. No creemos que Jesús nació el 24 a la medianoche, 25. No, no, no nació. Pero tenemos que aprovechar esta oportunidad para recordarnos que la temporada nos habla de cuál es la razón por la que vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vino
para extendernos un regalo no merecido en su muerte. Esa es la razón por la que pensamos, por la que celebramos este tiempo y Semana Santa y todo lo que tú quieras. Es porque esto nos recuerda que el inocente murió por los pecadores, como lo acabamos de leer. Que el inocente, cuando yo le pido perdón directamente, me declara justo, justificado, inocente, perdonado, reconciliado. Y con base en esto, entonces, él que vino con el propósito de venir a hacer las paces con Dios, lo primero que nos da cuando yo sé que he sido perdonado por Dios es paz con Dios. Mucho del problema de las crisis existenciales, de no saber para qué estoy aquí, de he perdido todo el tiempo de mi vida, de estoy bajoneado, me siento que mi vida no tiene sentido, parte de aquí. Si tú no tienes paz con Dios y la paz de Dios, tú la vas a buscar en cosas de allá afuera. Y el único que te puede dar esa seguridad es Dios, esa paz. ¿Por qué? Porque nos lo acaba de decir ahí. Por la gracia que Él nos da, entonces tenemos la esperanza de que en medio de las pruebas de nuestra vida, si Él murió por mí, siendo yo un pecador y siendo su enemigo, y me dio un regalo así, pues yo tengo la esperanza y la seguridad de que nadie me va a quitar eso. Nada ni nadie, es lo que nos dice acá. Y hago el comentario ahí, porque es fácil, ¿cierto? Y es manipular. Y es pensar, pues como tú te apartaste, tú ya perdiste la salvación. Eso no es bíblico. Pero ¿sabes qué? Si tú piensas que puedes perder la salvación, tú la vas a perder. Porque no tienes todo esto que es en Dios. Lo has tratado de hacer a tu manera, en tus fuerzas, pensando que fue un trueque, donde listo Dios, entonces yo te entrego esto y tú me das esto. No, el único trueque válido es Jesús muriendo como el inocente en una cruz para que tú seas declarado inocente delante de Dios. Esa es la seguridad que tenemos. Y por eso sabemos que lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es el carácter de Jesús en nosotros. Entonces te invito a ponerte en pie y vamos a terminar cantando. Y para esta última canción que vamos a cantar, quiero que pienses en todo esto. ¿Cómo comienza esto? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado, declarado santo, declarado reconciliado, que hizo las paces con Dios. Mi pregunta para ti es, si tú eres nuestro invitado, te queremos animar. Por favor, pregúntale a la persona que te invitó o a mí o a la persona que tú quieras. Ven, yo quiero que me expliquen cómo tener paz con Dios. Yo quiero que me expliquen cómo ser reconciliado con Dios. Yo quiero que me expliquen cómo ser justificado, cómo pedirle al Señor Jesús que perdone mi pecado y me declare justo, inocente, perdonado, amado, con propósito en esta vida. Y para nosotros, iglesia, ¿no crees que a la luz de esto, que tú lo vas a leer esta semana otra vez, espero, no deberíamos nosotros ser los más gozosos en este mundo? Pero si te das cuenta, ¿qué tanto es la quejadera y la quejadera? No es que la plata, no es que la situación, no es que la salud, no es que te falta la paz de Dios en tanta quejadera. Tú eres el primero que deberías estar transmitiendo el gozo y la seguridad que tienes en Jesús a gente que realmente allá piensa que la vida se le va a resolver si le dan la medicina de la EPS. Ese es el problema más grande. ¿Tú crees que ese es el problema más grande? No. Yo te animo, iglesia, por favor, considera todo esto, porque parece que la gente está más feliz porque llegó diciembre, aunque sea
con las razones menos o más equivocadas. ¿Y tú qué estás celebrando? Tú tienes todos los motivos, todas las razones para ser la persona más gozosa. Ojo, diferente, alegre, gozosa. Una persona que sabe que ora, que tiene acceso directo a Dios, que es escuchado porque ya no es enemigo, sino que ha sido perdonado. Tú y yo tenemos mucho por qué agradecerle a Dios. Cuando leemos un pasaje como este de Romanos 5, es que entendemos el versículo que está unos versículos antes, que nos ayuda a entender esto, ¿no? El hecho de que siempre eh, es el pasaje más claro que tenemos para entender, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. O sea, fue tan grande su amor que la única forma en que lo pudo demostrar fue que dio a su hijo muriendo en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mejor regalo. Y cuando uno nace de nuevo en Jesús, cuando uno sabe que su pecado ha sido perdonado, que uno ha sido declarado justo, que uno ha sido justificado, ese día es Navidad para uno. Ese día uno ha recibido el mejor regalo de la vida. Y si tú no puedes ver tu vida y lo mejor que Dios te ha dado a través del sacrificio de Jesús, entonces tú necesitas reconsiderar en qué estás buscando esa felicidad, porque es el único regalo que te va a dar propósito acá, sentido, que va a entender por qué las pruebas, por qué los problemas, por qué los momentos difíciles, por qué la enfermedad. En Dios, en su amor, que aún llevó a su hijo a una cruz, para que yo pueda decir, Dios me ama tanto que envió a su hijo a morir en una cruz. ¿Te das cuenta? No es Dios me ama porque me da cosas. Es Dios me ama porque cuando veo su amor solo lo puedo ver a través de su hijo muriendo por mí en la cruz. Ese eres tú hoy. Ojalá que esto sea lo que Dios te recuerda en esta temporada. Y si tú eres nuestro invitado, te queremos animar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir este regalo que Dios está diciendo, no lo mereces, eres mi enemigo, pero quiero perdonarte. No estás aquí solamente para llenar una silla. Yo te traje para que entiendas que yo te amo a través del sacrificio de mi hijo en la cruz. Entonces, si tú estás interesado, por favor, pregúntanos porque queremos que conozcas a Jesús y que hoy sea Navidad para ti. Y para nosotros, iglesia, pues ya sabes, esa es Navidad, el día de tu salvación. Señor Jesús, gracias. Gracias por ser el mejor regalo, el regalo de la vida eterna, el regalo que le da propósito, sentido a nuestra existencia aquí, el regalo que nos permite ver el dolor del pecado a través de ti, el dolor de la enfermedad a través de ti, el dolor de la prueba a través de ti, el dolor de nuestras malas decisiones a través de ti. Te adoro porque se trata de ti. Yo te adoro porque he sido justificado y sé que me ves perdonado y santo ante ti. Y ruego que esta sea la oración nuestra como iglesia. En tu precioso nombre. Amén.